Vamos a nuestras Biblias, hermanos, por favor, Colosenses capítulo 2. Voy a leer un par de versículos, que será el versículo 6 y el versículo 7. Repito, la cita es Colosenses capítulo 2. Solamente es para introducir el tema de esta tarde y que meditemos algunos minutos. Hemos venido esta tarde justamente pues a adorar al Señor, a abrir los seminarios, a cantar a Dios como es debido, y también a predicar su palabra y meditarla en esta tarde. Será muy provechoso para nuestro espíritu y regresemos a nuestros hogares y en la semana agradeciendo al Señor. Colosenses capítulo 2 versículo 6 y versículo 7. Dice la Biblia así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Quiero que notemos, hermanos, y enfatizar la última frase del versículo 7. Dijo Pablo, abundando en acciones de gracias. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Justamente te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por lo que ya hemos recibido en este día, por la porción de tu palabra que se nos ha predicado en la escuela dominical, en el servicio matutino. Te damos gracias por el mensaje de los cantos, que al entonarlos tu Espíritu también habla a nuestras vidas. Gracias por lo que nos has provisto, Señor, para nuestro crecimiento espiritual en lo que va en este día, el día del Señor. Ahora estamos en este tiempo del servicio por la tarde y abriendo tu palabra. Lo hemos hecho, Señor, con el deseo de que nos animes y nos alientes, pero también ser recordados que tenemos un compromiso con nuestro Dios, principalmente de ser agradecidos contigo. Te pido pues que bendigas los minutos siguientes de la meditación de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Una de las primeras enseñanzas que le damos a nuestros hijos cuando estos están muy pequeños, entre otras cosas, les enseñamos a ser agradecidos. Cuando ellos comienzan a hablar y ya están balbuceando, les decimos siempre da gracias, y dicen gachas. A la manera que ellos pueden de expresarse, ellos dicen gracias a su manera de expresarse, su manera de expresión. Y esa no solamente cualidad, sino ese valor, ese principio bíblico, nunca debemos de olvidarlo y tenerlo muy presente. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y no solamente a ser agradecidos con las personas que nos ayudan, que nos ofrecen un socorro en determinado momento o un servicio, y aunque nuestra idiosincrasia nos lleva a pensar que cuando alguien nos ofrece algún servicio, pues que no estamos obligados a agradecerle, pero tenemos que aprender a ser agradecidos con cualquier persona. Si lo estamos haciendo y si tenemos que aprender modales en nuestros hogares y les enseñamos urbanidad a nuestros hijos, entonces con mayor razón tenemos que ser agradecidos con Dios. El versículo 7 al final, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de Colosas que ellos deben de abundar en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. Pero se da cuenta, el principio del versículo 7 al inicio, dice arraigados y sobreedificados en Cristo, en Él, y confirmados en la fe. Y la siguiente frase es como habéis sido enseñados, por supuesto, abundando en acciones de gracias. Como que Pablo les recuerda a los hermanos, así se les enseñó y así han aprendido. Y es la manera en que en la vida cristiana tienen que fundamentar sus actitudes, su fe, su proceder, y no solamente tenerlo presente, sino que dice sobreedificados. Ya lo saben, pero tienen que recordarlo.
que tenerlo presente, edificados, fundamentados o arraigados y sobreedificados y confirmados. ¿De qué está hablando? De varias virtudes cristianas, bíblicas, pero sobre todo del agradecimiento. El cristiano debe de caracterizarse por ser una persona agradecida. Si meditamos y buscamos en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que el rey David en su momento declaró un día absoluto para ser agradecidos con Dios. Se recuerda en Nehemías, en un pasaje de Nehemías capítulo 12, no lo vamos a buscar por supuesto, pero ahí se recuerda que David lo marcó como un estatuto el dar gracias a Dios. No vamos a copiar otros países, pero es muy bueno que el cristiano, que en la vida cristiana siempre, no solamente recordemos el dar gracias a Dios por sus bondades, a nuestras propias vidas, a la familia, al cristianismo en sí, a la vida cristiana, a nuestro país, sino que deberíamos de hacerlo todos los días, de una manera cotidiana, ser agradecidos con Dios y propagarlo, enseñarlo a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios abundando en acciones de gracias. No hay duda, hermanos, de que Dios desea que seamos agradecidos. No olvidemos que la palabra de Dios nos recuerda, salud, que debemos de dar gracias a Dios, dice la Escritura, en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Aunque nosotros no tengamos esa motivación para ser agradecidos en determinado momento con alguna persona, o no le encontremos o no hallemos en determinada circunstancia o sentido agradecerle a Dios por algo que nos ha sucedido, la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que tenemos que aprender a dar gracias. Damos gracias a Dios cuando tomamos los alimentos. Damos gracias a Dios cuando iniciamos un día. Damos gracias a Dios cuando nos vamos a dormir, antes de dormirnos, por supuesto, porque una vez dormidos ya no lo vamos a hacer, ¿no? Estamos en cama y damos gracias a Dios, o vamos caminando, haciendo un viaje, le agradecemos a Dios. Una vez que ya nos pusimos en manos de Él, de protección y de cuidado, vamos orando, gracias Señor, porque ahí pasó un accidente y tú nos libraste y no fuimos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudaste y sucedió esto y tú nos libraste, alcanzamos a pasar, decimos, gracias Dios mío. Leemos algún accidente que ocurrió, alguna catástrofe en algún lugar y decimos, gracias Señor, porque eso ocurrió en otro país y no en el nuestro. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Hay varias razones, varios motivos por los cuales tenemos que aprender y tener latente, hermanos, nuestro agradecimiento al Señor. Quiero compartirles unos 3 o 4 en esta tarde, de manera de recordatorio y de meditación. Compartir con ustedes algunas razones por las cuales debemos mostrar agradecimiento a Dios primeramente. Número 1, tenemos que ser agradecidos al Señor, tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, porque sencillamente tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Salud. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, ya lo leímos, dice, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo da por sentado que el creyente debe de ser agradecido y abundar en acciones de gracias. Pero el capítulo 3, versículo 15, del mismo libro de Apocalipsis o carta, 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y al final dice, y sed agradecidos. Tenemos que recordar, la palabra de Dios nos trae a nuestra memoria, que recordemos siempre que la gratitud es una actitud que debe prevalecer normalmente y usualmente en nuestra vida. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Segunda a los Corintios capítulo 4 también, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 15, el mismo apóstol Pablo en esta ocasión escribiendo a la iglesia de Corinto, les recuerda su compromiso con Dios de agradecerles. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 15.
porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Y podemos leer varios y muchos versículos más donde no solamente el apóstol Pablo, sino el escritor, Dios mismo a través de cualquier escritor que él haya elegido, recuerda que debemos de abundar en acciones de gracias. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos con Dios, hermanos? Porque ese es nuestro deber. Porque tenemos que aprender a dar las gracias. No solamente a las personas, me estoy refiriendo principalmente y esencialmente a Dios. Y si lo estamos haciendo, nunca dejarlo de hacer. Dar gracias a Dios. Por lo que entendemos, por lo que comprendemos, por lo que hemos recibido, por lo que le clamamos al Señor y nos dio, ser agradecidos. Y aún por aquello, decía en un principio, que no tenemos, que no estamos disfrutando, porque por alguna razón muy particular Dios todavía no nos lo concede, si es que nos los va a conceder. Ser agradecidos, porque Dios sabe la razón. Dios sabe el motivo, por lo cual aún no lo tenemos. Dar gracias a Dios en todo. La siguiente razón por la cual mostrar agradecimiento al Señor, hermanos, es porque nos dice en la Biblia que es una obligación el ser agradecidos. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 57. Primera a los Corintios 15, 57. Primera a los Corintios 15, 57 dice la Escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, dice, deben de dar gracias a Dios, mas gracias sean dadas a Dios. Tienen que dar gracias a Dios. Tienen que dar gracias a Dios. Es importante, hermanos, agradecerle al Señor. Y no perdamos ese buen hábito de ser agradecidos. Ya nos dimos cuenta que normalmente le pedimos a Dios, ¿no es cierto, hermano? Pedimos, Señor, te pido, ayúdame, socórreme, te pido, Señor, por eso y te pido por aquello, ayúdame, Señor, te ruego que me ayudes, que me des, que me proveas, te ruego que me ayudes a crecer, te ruego que nos ayudes en el trabajo, ayúdanos, bendícenos, y ya estamos clamándole al Señor. Normalmente utilizamos la oración para comunicarnos con Dios, para solicitarle ayuda, petición. De lo contrario, muy pocas veces le agradecemos a Dios. Es bueno cuando las iglesias toman un momento, en vez de orar para pedir, orar para dar gracias a Dios. En ocasiones se nos va porque por costumbre, no, ya pensamos, cuando oramos a Dios le vamos a pedir. En una ocasión estábamos en una reunión de oración a nivel iglesia, hace algún tiempo atrás, y les decía a los hermanos, hoy venimos a orar, pero no vamos a pedir nada a Dios. Hoy solamente vamos a dar gracias. Y lo que le hemos venido a pedir, le vamos a dar gracias por esa petición. Les dije a los hermanos. Así que hoy no pedimos, hoy sencillamente agradecemos. Y un hermano pregunta, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues dar gracias a Dios. ¿Usted tiene carro? No tengo carro. Dele gracias a Dios porque no tiene carro. Y dele gracias a Dios porque hay transporte público en la ciudad. Dele gracias a Dios porque tiene sus piernas para sus extremidades, para poder caminar, subirse, trasladarse. Dar gracias a Dios porque algún día va a recibir un carro de parte de Dios. Dar gracias al Señor. ¿Y yo cómo voy a orar, hermano pastor? Pues de esta manera. Porque estamos tan acostumbrados a pedir. Y al momento de orar para agradecerle al Señor, yo les decía, hermanos, acuérdense, no vamos a pedir, vamos a dar gracias. Pues en algunas rondas pasábamos a orar al altar, en otras rondas orábamos por grupos, por parejas, y a los hermanos se les olvidaba dar gracias. Señor, te pido por esto. Hermano, no es petición, es acción de gracias. Es que estamos tan acostumbrados a pedir, ¿no es cierto, hermano? Y tenemos que estar habituados a ser agradecidos también. Pablo les dijo a los hermanos, más gracias sean dadas
a Dios, que nos da la victoria. Ser agradecidos porque, Señor, tengo tantas necesidades, te agradezco porque pues no me estoy afligiendo por ellas porque no las tengo. ¿No es cierto? Te doy gracias porque a pesar de que carezco de esto, si lo tuviera me estuviera congojando tanto. Entonces te agradezco porque no lo tengo. Ya cuando tú me lo des y me lo quieres otorgar, esa petición, pues ya será otra cosa. La Biblia dice, basta cada día su propio afán. Así que mientras tanto, si no puedo disfrutar algo, no tengo por qué acongojarme, sino ser agradecido con Dios. Una razón más por la cual debemos mostrar agradecimiento al Señor, no solamente es porque debemos realmente ser agradecidos, sino porque es un mandamiento el ser agradecidos con Dios. También la Biblia nos dice que agradecer al Señor no solamente es un mandamiento, sino que nos previene, hermanos, del orgullo. Nos previene del orgullo. Mire, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios así, Romanos 1, 21. Pablo exponiendo a las iglesias de Roma la actitud, el proceder de las personas en estos últimos tiempos que estamos viviendo, es decir, los tiempos actuales. Y está hablando de la justamente depravación del hombre, su actitud del hombre natural, cómo vive, cómo se presenta, cómo el hombre natural, algunos de ellos han decidido no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Y describe lo siguiente, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo dice que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. El dar gracias a Dios y la humildad van tomados de la mano. Y el no glorificar a Dios va tomado de la mano con el no ser agradecido o ser ingratos. No le glorificaron a Dios porque no le dieron gracias. Esto quiere decir que la gratitud al Señor produce una actitud humilde. Pero el no ser agradecidos o el ser agradecidos, más bien el ser agradecidos, nos previene, como dice aquí, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Se envanecieron. ¿Por qué se envanecieron los hombres? Porque no le dieron gracias a Dios. Así que el ser agradecidos, hermanos y muchachos, conlleva la idea de prevenir el orgullo o el enaltecimiento. El envanecerse, como dice aquí, se envanecieron. El envanecerse quiere decir engreírse, ensoberbecerse, enorgullecerse, engrandecerse. Se envanecieron, se engrandecieron. En otras palabras, Pablo utiliza en Corintios una palabra similar que quiere decir se inflaron, hablando de un orgullo banal. Así que nos recuerda la Escritura, queridos hermanos, que el agradecimiento nos ayuda a no envanecernos en nuestros propios corazones. Una persona ingrata, es decir, una persona que no agradece, que no considera, que no da las gracias a las personas y a Dios principalmente, es una persona que se envanece en su corazón o envanecida en su corazón. Soberbia, ingrata, engreída. Y Dios nos desea que seamos de esa manera. Dios quiere que seamos lo contrario, humildes. Un cristiano humilde siempre será agradecido. Un cristiano humilde siempre se va a arrodillar y decir, Señor, gracias por lo que me das. Gracias por lo que he recibido. Gracias por lo que tengo. No es lo que yo esperaba, pero te doy gracias. No he disfrutado lo que lo que tengo, no refleja el esfuerzo de mi trabajo, pero te doy gracias por lo que tengo. Gracias porque los años van pasando y me has dado con lo que tengo para pasar mis días y continuar adelante con mi familia. Gracias. Un corazón humilde siempre será agradecido. Un día un hermano estuvo mucho tiempo aquí, un hermano, y arregló su situación
su situación familiar y dijo, me voy. Él era de otro país y se iba a Centroamérica. Era un buen hermano en la iglesia, pero en ese entonces la iglesia no era muy grande, la congregación. Entonces dijo, pastor, ¿me pudieran ayudar? Le digo, sí, hermano, vamos a tratar de ayudarle para su viaje, que usted pueda regresar a Centroamérica y que pueda reencontrarse con su familia, y será una bendición que pueda nuevamente rehacer su vida en su familia. Quizás y muy probablemente ya no nos volvamos a ver, nunca nos hemos visto más, pero Dios quiere que usted esté donde vaya, donde tenga que estar, quiero decir. Así que vamos a apoyarle. Hablé con los hermanos, le juntamos una ofrenda, recibimos una segunda ofrenda, buscamos aquí y allá, y le reunimos, no mucho, pero le salió el pasaje para volar de Tijuana hasta irse hasta la frontera, hasta Tapachula, con un gran esfuerzo de la congregación. Y se lo dimos al hermano, y contentos, y ¿es todo? Dijo el hermano. Le digo, sí, hermano, es todo lo que pudimos, y con un gran esfuerzo de toda la congregación. Pues esto no me va a alcanzar, pero pues ni modo, dijo el hermano. Gracias. Dijo gracias, pero fue ya por compromiso. No hay que ser agradecidos a Dios por compromiso. Hay que ser agradecidos con Dios por una actitud sencilla y humilde. Porque realmente queremos glorificar al Señor, como vamos a ver ahorita en el siguiente punto y el último. Con nuestra gratitud, Dios es glorificado. Mire, vamos a 2 Corintios 4:15. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 15, segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto, capítulo 4, 2 Corintios 4:15. Dice la Biblia, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde, ¿qué dice Pablo? Para gloria de Dios. Las acciones de gracias, dice Pablo, sobreabunden para gloria de Dios. Nuestra gratitud, hermanos, debe de hacer glorificar a Dios. Amén. Que cuando demos gracias, que cuando usted le dé gracias a Dios, ya sea en su casa, ya sea en su corazón directamente con Dios, con sus propios pensamientos, con sus propias palabras, o venga al templo y usted se levante, dar gracias a Dios en algún momento para dar testimonio, todo ello debe de glorificar al Señor, no al hombre, no a uno mismo, no a los recursos, no a las circunstancias. Nuestra gratitud debe de glorificar directamente a Dios, para que nuestra acción de gracias, dijo Pablo, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Gracias al mejor médico que me intervino, sí, gracias a Dios por el recurso, pero finalmente gracias a Dios que Dios usó ese médico. Gracias a Dios por ese medicamento experimental, me funcionó muy bien. Oh, es lo máximo. Sí, Dios es lo máximo, más bien. Y Dios proveyó un medio. Pero hay que dar gracias a Dios primeramente. Oh, ese abogado fue lo máximo, yo voy a recomendar porque es muy bueno. Sí, gracias a Dios que lo llevó con una persona para que le ayudara. Oh, el ingeniero, no, eso me ayudó porque ya tenía años con ese problema allí en mi predio, pero ese ingeniero es una eminencia. Quizás y muy probablemente Dios le dio mucha sabiduría a ese profesionista, pero es gracias a Dios porque se solucionó ese asunto. La gratitud debe de glorificar al Señor, no a los hombres. No a los hombres. Una de las tantas formas, hermanos, de glorificar al Señor, una de tantas como cristianos, es ser agradecidos con Dios. De gracias a Dios. De gracias a Dios. Cuando termina un año, venimos al templo y dejamos cualquier actividad que tenemos pendiente, que realmente no tenemos ninguna, el día 31 de diciembre, ¿verdad? Los 31 de diciembre. Y venimos al templo. Y sabe que venimos, ¿verdad? Glorificar a Dios con nuestra gratitud. Decirle gracias, porque estamos por terminar un año, culminar un año, y tú has sido bueno con nosotros. A pesar de lo que hemos padecido, a pesar de lo que hemos sido afligidos, a pesar de lo que hemos sido afanados, a pesar de lo que hemos sido acongojados en situaciones, Señor, ha sido muy bueno con nosotros. Gracias. Y dar gracias a Dios.
Y no olvidar, hermanos, que tenemos que ser agradecidos para glorificar al Señor. Cuando usted le agradece a una persona, el nombre de Dios es glorificado. Cuando usted le agradece a Dios por cualquier situación con la cual Dios haya hecho en su vida, Dios es honrado y es glorificado. Dios se glorifica en muchos aspectos. Dios se glorifica con el ornato del templo, por ejemplo. Dios se glorifica con su presencia en los servicios. Dios es glorificado cuando lo ponemos en preeminencia en nuestras vidas y preferencia. Dios es glorificado también cuando le decimos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Cuando oramos en los servicios, siempre damos gracias, ¿verdad? Señor, gracias porque estamos en el templo. Gracias porque nos trajiste. Ahora ayúdanos para aprender de ti. Gracias porque tenemos la libertad de llegar al templo y traer nuestra Biblia y nuestro himnario y entrar, tener las puertas abiertas. Hay lugares, hermano. El comunismo todavía no se ha ido. Hay lugares donde los hermanos no pueden hacer lo que nosotros sí hacemos aquí. Tener la puerta abierta y cantar y los vecinos escuchen los himnos y se escuche la voz. Y que los hermanos estén cuidando carros y que estén los niños. Aquí tenemos una libertad maravillosa. Pero hay lugares donde no pueden disfrutar de esto. Hay que ser agradecidos con Dios. Porque pudiera ser que un día perdamos esta libertad. No lo sabemos. Y mientras tengamos esa facilidad, hay que ser agradecidos. Y la gratitud nos debe de conducir a glorificar al Señor y a permanecer y ser constantes. Gracias, porque no lo disfrutamos. ¿No disfruta usted cuando viene a la iglesia? ¿Verdad que sí? Bueno, nomás el hermano de él, ¿quién más? Disfrutar, los hermanos, la libertad, por supuesto, que ya mencionaba, ver a los hermanos, ver a los niños correr, ver el lugar, cuando uno se acerca, el rótulo, mira hermanos, esos son detalles que en otros lugares no se pueden tener, no se tienen. Ver las familias sentadas, escuchar a un predicador, tener a un misionero como esta mañana y el jueves también, y tener un pastor en la iglesia, tener la palabra de Dios, son bendiciones, hermanos, que tenemos. En alguna ocasión Dios me permitió entrar a una prisión en Estados Unidos, no porque hice alguna felonía, ¿verdad? Fui a predicar con un hermano, entramos a tener un culto a ver cuántos presos querían. Y sí, fue un grupito como de 25. Tristemente, la mayoría eran hispanos. Y ahí estaban. Nos presentamos, el hermano y yo, y dijimos de qué iglesia veníamos y íbamos a hablarles de la palabra de Dios. Entonces se interesaron, escucharon. Varios aceptaron a Cristo. Algunos son sinceros, otros no son tan genuinos, nada más por pasar el tiempo y no estar encerrados en la celda. Pero algunos ahí decían, háblennos más, queremos que vengan seguido, estamos abandonados. Vénganos ustedes que hablamos el mismo idioma, queremos escucharles y les entendemos. Queremos que nos hablen de Dios, queremos que nos abran la Biblia y nos enseñen más, vengan más seguido con nosotros, tráiganos unas Biblias porque queremos conocer más de Dios. Algunos, no todos, tienen ese deseo. Aún estando con su libertad privada, ahí estaban deseando. Nosotros, hermanos, no estamos ahí. Vamos a levantar ahora que queramos. Tenemos 1, 2, 3, hasta 4 Biblias, ¿verdad? Y tenemos esa facilidad de llegar al templo, de salir, de entrar, de regresar. Tenemos que ser agradecidos a Dios por lo que tenemos, por lo que disfrutamos, por lo que Dios nos ha dado. Ser agradecidos. Voy a volver a Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, y aquí termino. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No olvidemos, hermanos, abundar en acciones de gracias. Seamos agradecidos con Dios. Usted dirá, pastor, yo siempre le doy gracias a Dios. No deje de hacerlo, entonces. No deje de hacerlo. No olvidemos, hermanos, que la gratitud debe ser una virtud. Es una virtud que debe caracterizar la vida cristiana. Agradecerle al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mira todo lo que tengo. Mira lo que me has dado. No es mucho, pero tengo lo suficiente para poder vivir. Gracias por la manutención que me das. Gracias.
Gracias por mi salud. Quizás no es la salud que yo he querido, pero ahí voy avanzando gracias a ti. Y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración y vamos a despedirnos. Y terminaremos con una oración de Señor y Padre nuestro, te damos gracias nuevamente en esta tarde. Nuevamente, Señor, te agradecemos por cada bondad, por cada beneficio que tú nos otorgas. Gracias por amarnos. Gracias por mostrar tu amor infinito en favor nuestro. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, lo más preciado, a morir por nosotros. Gracias por la salvación que en Cristo Jesús hoy podemos disfrutar cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él. Gracias te damos, Señor, por la vida cristiana. Gracias por tu palabra, la Biblia, porque de ella aprendemos, porque tenemos esa facilidad de congregarnos semana tras semana, abrir las Sagradas Escrituras, impartirla, escucharla, aprenderla, memorizarla. Y el fin es de obedecerla y vivirla. Padre, te agradecemos porque tenemos una familia, un esposo, una esposa, hijos, padres, papá, mamá, hermanos, hermanas, primos, abuelos quizás. Te damos gracias porque tenemos una familia en la fe, la cual disfrutamos cada vez que nos vemos en el templo y fuera de este. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por todos los beneficios que tú nos das día tras día y por aquellos detallitos en la vida diaria que tú manifiestas y que posteriormente nos damos cuenta que es una manifestación de tu amor para con nosotros. Gracias, Padre Santo, por ser nuestro Dios y ser nuestro Salvador. Gracias ahora, Señor, te agradecemos por habernos permitido estar en el templo esta tarde, la mañana también. Ahora al despedirnos no de tu presencia, pero sí de este recinto de adoración, pedimos que nos hagas llegar con tranquilidad, con tu bendición. Hay accidentes que ocurren, Señor, en la vía rápida, en otros lugares, y queremos pedirte que nos cuides y nos protejas. Sé con los hermanos que están fuera de la ciudad, que ya oramos por ellos, incluyendo al pastor y al hermano Antonio. Oramos por nosotros que estamos aquí, que vamos a salir en unos minutos más a casa. Llévanos en el hueco de tu mano y que podamos llegar con felicidad y con tranquilidad. Que el diablo no se interponga, Señor, en nuestra felicidad y la bendición de haber estado en la casa de Dios. Oramos por tu bendición para nuestras vidas en esta tarde, para que esta semana que estamos iniciando seas con nosotros, nos guardes, nos cuides de todo mal, de todo peligro y de todo pecado, y que te honremos en nuestra vida diaria. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.